Buenos días, doctor y compañeros. El día de hoy se va a exponer el tema de fortalecimiento de derechos, la incorporación y aplicación de tratados de derechos humanos en el orden jurídico internacional y nacional. Los integrantes serían Condorier de Usue, Mamini Cervantes Uriel, Ramos Almonte, Jean-Pierre Oscar, Vilcaqui Vilcanqui, José Edgar y Yufranina Roxana Andrea. En el presente trabajo vamos a determinar cuatro objetivos, los cuales están incluidos en la introducción. Entre ellos tenemos examinar el concepto de tratados de derechos humanos, definiendo su naturaleza, características y principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. Segunda sería, se enfoca en la incorporación de los tratados de derechos humanos en el derecho nacional. Tercera, explorar los métodos de interpretación de los tratados de derechos humanos. Y cuarta, análisis detallado de los tratados fundamentales como Declaración de los Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos civiles y derechos económicos, sociales y culturales y otras convenciones claras. Buenas noches con todos. Hoy voy a hablar sobre los tratados de derechos humanos. Comenzaré por su concepto. Un tratado de derechos humanos es un acuerdo escrito entre estados, cuyo objetivo es de proteger y promover los derechos fundamentales de todas las personas. Estos tratados están regidos por el derecho internacional y crean obligaciones vinculantes para los estados, que los ratifican o adhieren a ellos. Además, los tratados de derechos humanos presentan una forma avanzada de cooperación internacional. También los estados que firman y ratifican estos tratados reconocen y se comprometen a garantizar una serie de derechos y libertades esenciales para la dignidad humana. Como por ejemplo, podemos destacar de estos tratados que son el Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales forman parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Pasaremos ahora a la distinción entre tratados y otros instrumentos internacionales. La primera distinción entre un tratado y otros instrumentos internacionales, como las declaraciones, radica en la creación de obligaciones jurídicas para los estados. Un tratado establece obligaciones claras y específicas que los estados deben de cumplir. Por otro lado, una declaración no es vinculante y expresa aspiraciones sin comprometer legalmente a los estados. Un ejemplo notable de esto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque no es un tratado vinculante, la Declaración Universal de Derechos Humanos fue la base para la redacción de tratados vinculantes, como los pactos internacionales de derechos civiles, políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Ahora veamos los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. El primer principio es la dignidad humana. Este es el principio central sobre el cual basan todos los derechos humanos. Está reconocido en numerosos instrumentos internacionales y subraya su importancia como base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Otro principio fundamental es la igualdad y no discriminación. Esto significa que todas las personas deben ser tratadas por igual ante la ley y disfrutar de los mismos derechos sin discriminación alguna. Ahora veamos cómo estos principios se aplican en los tratados de derechos humanos. La dignidad humana en los tratados se manifiesta en el reconocimiento y protección jurídica, las normas y salvaguardias específicas y los mecanismos de supervisión y cumplimiento. En cuanto a la igualdad y no discriminación, estos principios se reflejan en disposiciones antidiscriminación, medidas positivas, igualdad ante la ley y la supervisión internacional.
Ahora veamos algunas características importantes de los tratados de derechos humanos. Primero, la universalidad de los derechos humanos. Bueno, este principio establece que todos los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin excepción, y son aplicables en todo momento y lugar. También es crucial la interdependencia e indivisibilidad de los derechos. Todos los derechos humanos, sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, están intrínsecamente relacionados y no pueden disfrutarse plenamente de manera aislada. Luego tenemos, luego están los estados parte de estos tratados, tienen obligaciones específicas. Esto incluye la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos reconocidos en los diferentes tratados que tenemos. Por último, los mecanismos de supervisión y cumplimiento. Estos incluyen comités de derechos humanos, que son órganos de expertos independientes que supervisan la implementación de los tratados. Además, los informes periódicos constituyen un mecanismo crucial para el monitoreo de los derechos humanos. Asimismo, los procedimientos de quejas individuales. Estos permiten a las personas buscar justicia directamente ante los comités de derechos humanos. Y por último, tenemos a los mecanismos regionales, que desempeñan un papel crucial en la supervisión del cumplimiento de los tratados en sus respectivas regiones. Buenas noches con todos. En esta oportunidad hablaré sobre el capítulo 4, los tratados de derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico. Incorporación de los tratados en el derecho nacional. Hablaremos de 5 aspectos. Primero, sobre el procedimiento de incorporación. En nuestro ordenamiento jurídico, la incorporación de los tratados de derechos humanos sigue un procedimiento específico. Hablaremos sobre la negociación y la firma. Este de aquí abarca cómo es que los estados que van a firmar los tratados mediante sus presidentes, esos tratados son negociados y firmados por los representantes de cada república, quienes participan en conferencias internacionales. Otro de los pasos es la aprobación en el Congreso. En nuestra Constitución Política de 1993 nos habla en el artículo 56 sobre los tratados que deben ser aprobados por el Congreso de la República, por el Poder Legislativo, antes de su ratificación, especialmente aquellos que afecten derechos humanos, la soberanía nacional y los compromisos financieros. Hablaremos también sobre la ratificación. El Congreso de la República, una vez aprobado, el tratado debe ser ratificado por el presidente de la República. Eso quiere decir que una ratificación de un tratado formaliza el compromiso del Estado peruano con las disposiciones del tratado con otros estados, que este de aquí debe ser publicada y promulgada después de la ratificación. El tratado debe ser publicado en el Diario Oficial El Peruano al día siguiente de su publicación. Ese de aquí es esencial porque entra en vigencia y su aplicación es de ámbito nacional. Ahora hablaremos sobre los efectos jurídicos de la incorporación. La incorporación de los tratados de derechos humanos en el derecho nacional peruano genera varios efectos. Uno es la vinculación obligatoria, donde los tratados ratificados son obligatorios y vinculantes para todas las autoridades y los ciudadanos, debiendo este de aquí respetarse y cumplir según sus disposiciones. Ahora, la reforma legislativa, en caso de que
nuestra legislación interna contravenga las disposiciones del tratado, el Congreso está facultado para modificar o derogar dichas normas. De aquí debe ser alineadas según el tratado que el Estado peruano haya firmado. Ahora, la protección de los derechos humanos se da mediante los tratados y estos de aquí refuerzan la amplia protección de los derechos fundamentales de la persona, tal como menciona en nuestra Constitución, el artículo 2, proporcionando un marco adicional de garantías. Jerarquía normativa de los tratados de derechos humanos. Mayormente nos habla de una posición en la pirámide normativa, cómo es que los tratados de derechos humanos eh, englosan con nuestra Constitución mediante un ordenamiento jurídico que establece principalmente como una de las piezas fundamentales para la protección de los derechos humanos. En el rango constitucional, de acuerdo al artículo 55 de nuestra Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano forman parte del derecho nacional. Esto quiere decir que los tratados de derechos humanos pueden tener jerarquía similar o incluso superior a las leyes ordinarias de nuestro país. Entonces, la superioridad sobre las leyes ordinarias, en la práctica, los tratados de derechos humanos se consideran superiores a las leyes ordinarias y cualquier ley que contradiga un tratado debe ser modificada para asegurar la coherencia del ordenamiento jurídico. En este aspecto vemos una imagen de la pirámide, cómo es que la Constitución, la Carta Magna de nuestro país y los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Perú son la base fundamental para que después se emitan o se den leyes ordinarias, decretos supremos, decretos de urgencia, resoluciones, resoluciones ministeriales, entre otros, ¿no? Conflictos normativos y resolución. Cuando existen conflictos entre los tratados de derechos humanos, las normas internas se aplican varios mecanismos para resolverlos. Por ejemplo, en este caso sería la primacía de los tratados. Cuando hablamos de primacía de los tratados, hablamos cómo es que los tratados de derechos humanos prevalecen sobre las leyes internas contradictorias. Esto implica de que en caso de conflicto las disposiciones del tratado deben ser aplicadas. Ahora el control de convencionalidad. Los jueces y los tribunales peruanos tienen la obligación de interpretar y aplicar las leyes. En este caso, de manera coherente, los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú se dan mediante un control que asegure las decisiones judiciales y respeten los estándares internacionales de derechos humanos. Ahora, la reforma legislativa se da por el Poder Legislativo. Este de aquí tiene la facultad de modificar o derogar cualquier norma interna que pueda perjudicar o que sea incompatible con los tratados de derechos humanos. Efectos directos e indirectos en la legislación nacional. La aplicación directa de los tratados. Cuando hablamos de aplicación directa, nos referimos cuáles son los efectos que puede tener directamente con el derecho nacional y este de aquí pueda permitir en sus disposiciones sean invocadas directamente por los ciudadanos y este de aquí debe ser aplicada por los tribunales. Desglosaremos dos puntos importantes: autoejecutabilidad y recurso judicial directo. Autoejecutabilidad son las disposiciones de los tratados que deben de ser claras, precisas, autoejecutables y estas de aquí deben de tener y pueden ser aplicadas directamente sin necesidad de una legislación adicional. Ahora, el recurso judicial directo se da por cuando los ciudadanos pueden recurrir directamente a los tribunales nacionales para hacer valer sus derechos. Ese de aquí basado
directamente en los tratados de derechos humanos para exigir su cumplimiento y su protección. Interpretación conforme con los tratados. Incluso cuando los tratados no son aplicables directamente, influyen significativamente con la interpretación y aplicación de las normas internas. Es por esa razón que la gran mayoría de los tratados que nuestro Estado peruano firma con diferentes estados hace que los jueces o los tribunales sean de cumplimiento obligatorio. Interpretación conforme. Los jueces y los tribunales tienen la facultad de interpretar y deben de interpretar de manera compatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos. Este de aquí en la práctica asegura que las leyes internas se apliquen de forma coherente con los tratados. Orientación legislativa. Consideramos que los tratados de derechos humanos, al elaborar y modificar leyes, asegurando que la legislación nacional esté en armonía con los compromisos internacionales, lo que busca es armonizar, que nuestras leyes internas no sean afectadas por los tratados internacionales, pero si en caso que haya una afectación, el Congreso tiene la facultad de modificar para que éstas no tengan una contraposición. Aquí tenemos una jurisprudencia de una sentencia del Tribunal Constitucional. Contextualmente, esta sentencia se refiere a una demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra varios artículos de la Ley 27587, ley que regula el proceso contencioso administrativo. Esta sentencia 0010-2022 del Tribunal Constitucional abarca varios puntos claves que enseguida desarrollaremos. Los puntos claves de esta sentencia son las siguientes. El rango constitucional de los tratados de derechos humanos. El Tribunal Constitucional reafirma que esos tratados ratificados por el Perú tienen rango constitucional, lo que significa que estos tratados forman parte del bloque constitucional y por tanto tienen una jerarquía similar a la de la Constitución. Entonces, cuando hablamos de bloque constitucional, hablamos de cómo es que implica que los tratados de derechos humanos deben ser utilizados como referencia obligatoria para interpretar y aplicar las normas constitucionales y legales del país. Esto asegura que las disposiciones internas estén alineadas con los estándares internacionales de derechos humanos. Ahora, la obligatoriedad y la aplicación directa se da porque esta sentencia establece que los tratados son directamente aplicables en el ordenamiento jurídico peruano. Esto significa que no se necesita una ley específica de incorporación para que estos tratados sean operativos en el país. Entonces, ¿hay una prevalencia sobre normas ordinarias? Sí hay, porque los tratados de derechos humanos tienen esa prevalencia y en caso de conflicto entre una ley nacional y un tratado de derechos humanos, debe prevalecer el tratado. O sea, es como hace rato mencioné, que si un tratado firmado por nuestro país con otro estado afecte una ley interna, el Congreso está obligado a modificar o derogar esa ley para que ese tratado pactado se adecue en nuestro estado y por lo tanto es de aplicación constitucional. Entonces, el mismo peso que una norma o más que una norma constitucional. Entonces, la interpretación pro persona se da en este caso, cuando el principio de interpretación
pro persona que indica que las normas sobre derechos humanos deben de interpretarse de manera más favorable hacia la persona. Este principio guía la aplicación de los tratados internacionales y la Constitución en favor de la máxima protección de los derechos humanos, que generalmente protege y vela por la persona. El impacto que causa esta sentencia es fundamental porque consolida el rol preeminente de los tratados de derechos humanos en el Perú. Asegura también que esos tratados no solo forman parte del derecho interno, sino que también tienen una jerarquía superior a la de las leyes ordinarias, y estas deben ser aplicadas directamente por las autoridades judiciales y administrativas. Bueno, continuando con la posición, ahora voy a hablar el día de hoy sobre lo que es la interpretación de los tratados de los derechos humanos. Básicamente entendemos que la interpretación de los tratados de los derechos humanos es un proceso más que todo crucial en el ámbito del derecho internacional que implica poder comprender y aplicar las disposiciones contenidas en los acuerdos de carácter internacional. Esos tratados, también conocidos como convenios o pactos, establecen estándares y garantizan la protección y promoción de los derechos fundamentales de las personas en todo el mundo. De igual manera, también la interpretación de estos tratados es esencial para poder asegurar una aplicación de manera coherente y efectiva de sus disposiciones, así como también para poder abordar la necesidad y desafíos emergentes en el ámbito de los derechos humanos. Ahora veremos lo que son los métodos de interpretación. De igual manera podemos entender que los métodos de interpretación son básicamente de los tratados de los derechos humanos que son fundamentales para poder de una cierta manera comprender y aplicar las disposiciones establecidas en estos acuerdos de carácter internacional, los cuales son cruciales para poder proteger y promover los derechos fundamentales de las personas en todo el mundo. De igual manera, estos métodos ofrecen enfoques estructurados y sistemáticos para poder entender el significado y el alcance de las disposiciones de los tratados, asegurando una interpretación coherente y efectiva, que tengan tanto cuenta del texto del tratado como de sus históricos y sus objetivos y propósitos del mismo. De igual manera, así también como los principios generales del derecho internacional y la jurisprudencia relevante de carácter internacional. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la interpretación literaria, teniendo en cuenta de que la interpretación literaria de los derechos humanos se refiere básicamente a un enfoque que examina las disposiciones de esos tratados desde una perspectiva que considera el significado literal y gramatical de las partes y frases utilizadas en ese texto para ese tipo de tratados. De igual manera, aunque este enfoque puede parecer simple o básico, es muy fundamental para el entendimiento de los tratados de los derechos humanos. Igualmente, es fundamental también para poder comprender, ¿no?, el significado preciso de las disposiciones y garantizar una interpretación coherente y precisa de los derechos y obligaciones establecidos en los tratados pactados. De alguna manera también se puede entender que la interpretación literaria, al basarse básicamente en lo plasmado en materia textual en el papel, presupone lo pactado, que es entendible para las partes y que por lo tanto su interpretación para su aplicación de manera efectiva se debe hacer según lo establecido de manera expresa en el papel. Ahora les hablaré sobre lo que es básicamente la interpretación sistemática. Teniendo en consideración que la interpretación sistemática de los tratados de los derechos humanos es un enfoque más que todo que busca comprender las disposiciones de esos tratados considerando el tratado en su eso quiere decir así como otros instrumentos y principios relacionados a los derechos del derecho internacional. Estos métodos reconocen básicamente que los tratados de los derechos humanos no existen en un vacío, sino que se forma y es parte de un sistema complejo que es más amplio de normas y valores internacionales y que influye básicamente en su interpretación y aplicación. También además la interpretación de sistemática también considera otros instrumentos y principios relacionados con el derecho internacional, como es la Carta de las Naciones Unidas, entre otros tratados de los derechos humanos, la jurisprudencia internacional y los principios generales del derecho internacional.
De igual manera, esos elementos proporcionan un marco de referencia más amplio para la interpretación de las disposiciones del tratado, ayudan a garantizar una interpretación coherente y sistemática y también consistente con otros instrumentos y normas de carácter internacional. Ahora voy a hablar sobre lo que es la interpretación teológica. Básicamente, la interpretación teológica de los tratados de derechos humanos es un enfoque más que todo menos común en el ámbito del derecho internacional, debido a que se basa en la aplicación de principios y valores de carácter religioso para comprender y aplicar disposiciones de esos tratados. Aunque la interpretación teológica no es un método estándar en la interpretación de los tratados, hay que entender de que algunas personas o grupos pueden recurrir a sus creencias religiosas como base para poder interpretar, ¿no? Y defender ciertas disposiciones de los tratados de los derechos humanos. También hay que entender que en este enfoque relativo se busca encontrar, ¿no? Paralelismos entre los principios religiosos y los derechos y obligaciones establecidos en los tratados de los derechos humanos. Como para poner un ejemplo, básicamente, algunas personas pueden argumentar, ¿no? Que ciertos derechos humanos, como la libertad de religión o de conciencia, eh, están respaldados por enseñanzas religiosas específicas. Además, también se puede utilizar textos religiosos, tradiciones o interpretaciones teológicas para poder respaldar también de manera más amplia la comprensión de ciertos derechos humanos en estos principios éticos y también de carácter religioso. Ahora voy a hablar sobre el rol de los órganos internacionales. Bueno, básicamente el rol de los órganos internacionales de los derechos humanos desempeñan un papel crucial en la protección y promoción de los derechos fundamentales a nivel mundial. Estos órganos son instituciones establecidas eh, por los tratados internacionales y derechos humanos y tienen como responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los estados que son parte, ¿no? de los tratados. Y también así como de poder proporcionar orientación y recomendaciones para poder mejorar la situación de los derechos humanos a nivel global. De igual manera también, además, los órganos internacionales de los derechos humanos tienen la autoridad de poder dictar opiniones y decisiones sobre casos contenciosos presentados ante ellos, así como también para poder desarrollar estándares y jurisprudencia en materia de derechos humanos. Estos órganos básicamente están compuestos de manera expresa e independiente y generalmente operan de manera transparente y abierta al público, lo que contribuye a promover la rendición de cuentas y transparencia en la protección y promoción de los derechos humanos. Ahora voy a hablar sobre la Corte Internacional de Justicia. Teniendo en conocimiento de que la Corte Internacional de Justicia es básicamente el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, conocido como la ONU, establecido en 1945, cuya sede se encuentra en La Haya, de Países Bajos. Su función básicamente principal es resolver disputas de carácter legal entre los estados soberanos y proporcionar también asesoramiento legal sobre cuestiones jurídicas planteadas por órganos o agencias de la ONU. También la Corte Internacional de Justicia es el único tribunal principal del sistema de las Naciones Unidas que se encarga de resolver conflictos de naturaleza legal, más no políticas. De igual manera, también la Corte Internacional de Justicia se compone de 15 jueces elegidos por Asamblea General y Consejo de Seguridad de la ONU, en un mandato de 9 años. La Corte funciona de acuerdo con un estatuto de reglamentos propios y sigue los principios generales del derecho de carácter internacional. De igual manera, también el mandato de la Corte Internacional de Justicia es resolver disputas legales entre estados sobre una amplia gama de asuntos, que van desde disputas fronterizas y territoriales hasta diferentes tratados internacionales, responsabilidad del Estado, derechos de navegación y pesca y muchos otros ejemplares. Igual también la Corte puede emitir opiniones consultivas sobre cuestiones legales a solicitud de los órganos de la ONU, que son debidamente autorizados. Ahora voy a hablar sobre la Comisión y Comités de Derechos Humanos. Básicamente, las comisiones y comités de derechos humanos son órganos especiales establecidos a nivel nacional, regional o internacional, con el propósito de promover, proteger y supervisar cumplimientos de los
derechos humanos en sus respectivos ámbitos geográficos o temáticos. Este órgano también desempeña un papel crucial en la protección y promoción de los derechos fundamentales de las personas en todo el mundo, ya sea mediante la formulación de políticas, la realización de investigaciones, la emisión de recomendaciones o la supervisión de cumplimiento de los estados con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Básicamente también tratar de poder cumplir lo que son los tratados internacionales de derechos humanos. También un claro ejemplo puede ser de que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue el primer órgano internacional de derechos humanos establecidos en las Naciones Unidas en el año 1946. De igual manera también fue reemplazado en el 2006 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es un órgano intergubernamental responsable de promover y proteger de los derechos fundamentales en todo el mundo. De igual manera, se revisa también regularmente la situación de los derechos humanos en diferentes países. Se emiten también resoluciones y decisiones sobre temas específicos de derechos humanos y de igual manera también coopera con otros órganos y mecanismos de derechos humanos de la ONU. Ahora voy a hablar sobre la jurisprudencia relevante que se puede establecer. En cuanto a la jurisprudencia relevante que se puede mencionar, tenemos entendido que la jurisprudencia relevante en la interpretación de los derechos humanos, de los tratados de los derechos humanos, abarca más que todo una amplia gama de decisiones judiciales y opiniones consultivas emitidas por tribunales internacionales y órganos de supervisión de los tratados. Esas decisiones básicamente y opiniones proporcionan orientación sobre cómo deben interpretarse y aplicarse las disposiciones de los tratados de derechos humanos en diferentes contextos y situaciones. Ahora voy a mencionarles algunos casos claves de la interpretación de los tratados de los derechos humanos, siendo primeramente el caso Marbury-Madison de 1803. Aunque este caso se refiere básicamente a la Constitución de los Estados Unidos, sentó las bases fundamentales para el principio de revisión judicial en el control de la constitucionalidad, que ha sido fundamental en la interpretación de los tratados y las leyes de los derechos humanos, y también para muchos sistemas legales. También progresivamente tenemos el caso de Golder en Reino Unido, en el año 1975. Esa decisión básicamente de la Corte Europea de los Derechos Humanos estableció que el acceso a los tribunales era un aspecto esencial de los derechos a un juicio justo, reconocido también en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Precisamente tenemos ahora también el caso Velázquez Rodríguez de Honduras, del año 1988. En esta sentencia, básicamente, la Corte Internacional de los Derechos Humanos estableció el principio de la debida diligencia en la investigación de violaciones de los derechos humanos, sentando aquellas bases, aquellos pilares para futuras decisiones sobre la responsabilidad estatal por violación de los derechos humanos. También tenemos lo que es el caso Swearing de Reino Unido del año 1989. En esta edición, básicamente, se estableció que la extinción de una persona en un país donde existe el riesgo de la tortura o del trato inhumano o de la violación del artículo 3 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. También tenemos el caso Tavik de 1995. Esta decisión del Tribunal Internacional de la ex Yugoslavia contribuyó a definir el concepto de crímenes de lesa humanidad en el derecho internacional, estableciendo estándares importantes para la persecución de crímenes graves contra la humanidad. De igual manera, finalmente tenemos el caso pueblo indígena de Quechua de Sayuca, en Ecuador, del año 2012. En esa sentencia, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos estableció estándares importantes sobre la consulta previa libre a la información de los pueblos indígenas en relación con proyectos que afecten su territorio o sus recursos.
Bien, continuando con la exposición, hablaré sobre la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. La Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, cuyas siglas son UNCAT, es un tratado internacional de derechos humanos que prohíbe la tortura y otros tratos, eh, tales como se han especificado. Nuestro tratado establece, en este caso, mecanismos para monitorear y responsabilizar a los gobiernos para que cumplan, ¿no?, con el tratado. Con respecto al contexto histórico y jurídico, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes fue adoptada en un contexto global donde existía preocupación, ¿no?, por los derechos humanos, ya que posteriormente había sucedido, en este caso, la Segunda Guerra Mundial, en la cual se cometieron bastantes atrocidades, ¿no?, las cuales conllevaron a que se creara, por una parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948 y adicional a ello el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, los cuales establecieron las bases fundamentales que llevaron a la creación de distintos tipos de instrumentos, ¿no?, tal como es el caso de el expuesto. Como objetivos principales se tendría que la convención, su objetivo es erradicar la tortura en todas sus formas y garantizar que los responsables de estos actos sean debidamente sancionados. Para ello se establece un marco legal que obliga a los Estados partes a adoptar medidas preventivas, judiciales y administrativas. Con respecto a los mecanismos de supervisión, el Comité contra la Tortura, compuesto por expertos en derechos humanos, es el órgano encargado de supervisar la implementación de la Convención. Este comité tiene funciones amplias que incluyen la revisión de informes periódicos de los Estados partes, la realización de investigaciones confidenciales y la consideración de quejas interestatales e individuales. Con respecto a los desafíos y limitaciones, a pesar de la robustez del marco legal establecido por la Convención, todavía existen desafíos, ¿no?, para que se dé una implementación. Entre ellos, por ejemplo, tenemos a la falta de voluntad política, ¿no?, ya que en muchos casos la falta de voluntad política y el compromiso de los Estados dificultan la implementación efectiva de las medidas previstas en la Convención. La impunidad. La persistencia en impunidad para los responsables de actos de tortura es un problema grave que socava los esfuerzos internacionales para erradicar esta práctica. Los recursos limitados, la falta de recursos, tanto financieros como humanos, pueden limitar la capacidad de los Estados para cumplir con sus obligaciones bajo la Convención. Y la resistencia cultural. En algunas regiones, las prácticas culturales y las normas sociales pueden ser obstáculos para la plena implementación de las disposiciones de la Convención. Con respecto a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. Esta convención es un tratado internacional de derechos humanos que se centra específicamente en la protección y promoción de los derechos de los niños. Su objetivo en este caso sería garantizar que todos los niños, sin distinción alguna, gocen de todos los derechos y libertades fundamentales necesarios para su desarrollo integral. Con respecto a los mecanismos de supervisión, en este caso tenemos que se establece el Comité de los Derechos del Niño, un órgano encargado, ¿no?, de supervisar la implementación de la Convención. Los Estados partes deben presentar informes periódicos sobre las medidas adoptadas para cumplir con sus obligaciones y sobre los progresos realizados. El comité examina estos informes y formula observaciones y recomendaciones para mejorar la implementación de la Convención. Con respecto a los desafíos y limitaciones, aunque en este caso la Convención de los Derechos de Niños establece un marco robusto, ¿no?, para la protección de los derechos de niños, su implementación puede enfrentar varios desafíos, ¿no?, como la falta de recursos, la voluntad política y las barreras culturales y sociales. Además, la necesidad de proporcionar protección especial a los niños en situaciones excepcionales, como los conflictos armados y las emergencias humanitarias, plantea retos adicionales. Bien, continuando con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esta fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965 y entró en vigor desde el 4 de enero de 1969. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial es un tratado internacional que tiene como objetivo erradicar la discriminación racial en todas sus manifestaciones. La Convención se basa en principios fundamentales de la igualdad y dignidad humana, tal como se establece en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, en este caso, los estados que forman parte tienen obligaciones que cumplir. Vamos a nombrar algunas de ellas. Por ejemplo, sería eliminar la discriminación racial, ¿no? Para eso deben adoptar distintas medidas para eliminar todas las formas de discriminación. Deben modificar sus leyes
y demás regulaciones, ¿no? Que lo contribuyan. Prohibir también la propaganda racista, ¿no? Condenar en este caso todo tipo de propaganda y toda organización, en este caso que se crea superior, ¿no? Frente a otra etnia. Es decir, promover también la igualdad, ya que como se sabe, todas las personas somos iguales y debe haber un respeto uniforme, ¿no? Entre todos. Medidas especiales también sería implementar las medidas, en este caso para asegurar el progreso adecuado de ciertos grupos raciales o étnicos que necesiten protección especial garantizando su igualdad en el disfrute de los derechos humanos. Adicional a ello también tenemos derechos protegidos. Por ejemplo, que todos somos iguales ante la ley, existe la seguridad también personal, los distintos derechos políticos, ¿no? Como acceder a funciones políticas, participar en elecciones, etcétera. Derechos civiles también, ¿no? Ya que todos pueden casarse, tener una casa, una nacionalidad, etcétera. Derechos económicos, ya que todos podemos trabajar, acceder a la salud, ¿no? En este caso, participar en actividades culturales, etcétera. Y los mecanismos de supervisión. En este caso sería que la Convención establece que el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial también está compuesto por expertos y en este caso se debe examinar, ¿no? Cómo está el Estado implementando de distintas medidas, ¿no? Para que pueda cumplirse con ello. Con respecto a los principios fundamentales, la dignidad humana e igualdad reafirma que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos y tienen derechos iguales en protección contra la discriminación y cualquier incitación a la discriminación. Condena en este caso del colonialismo, ¿no? Y segregación. ¿No? También rechaza la superioridad racial, ¿no? En este caso, como se sabe antiguamente existían colonias, ¿no? En América, por ello es que para evitar, ¿no? Esta forma de discriminación, de creerse una etnia superior, es que se prohíbe estos tipos de medidas, ¿no? También rechaza la superioridad racial, como se mencionó anteriormente. Y bueno, todo esto conlleva unos desafíos, ¿no? Ya que, como se sabe, existe bastante normatividad, igualmente sigue existiendo el racismo, pero para ello los estados deben trabajar de la mano, ¿no? En este caso con los distintos tratados internacionales o distintas normas, ¿no? Y adoptar estas medidas en sus políticas públicas.